Hola a todos, que tengan un día lleno de calma y dulzura. Hoy nos adentraremos en un mediodía cálido donde Alex Tuna y la madre de él comparten juntos una sencilla comida. Una comida simple pero que encierra algo mucho más profundo que el sabor. El perdón, la comprensión y los latidos de corazones que aprenden a acercarse de nuevo. En esa cocina, dos mujeres comparten el calor del fuego. Las risas de Henry suenan tan alegres como el sol, el aroma del arroz tostado llena el aire, y las preguntas suaves como la brisa hacen que la pequeña casa se abra un poco más a la confianza. Sentiremos el vapor elevarse sobre la sopa, el canto de las cigarras fuera del porche, y la luz dorada cayendo lentamente sobre la mesa de bambú, un lugar donde la paz se elige no llega por casualidad. Un cuenco de arroz, una sonrisa, una promesa. Poco a poco, el amor se va reconstruyendo. Si esta historia toca tu corazón, no olvides suscribirte para seguir los próximos capítulos, donde las cosas más pequeñas aún pueden calentar un día entero. Un trozo de pescado brillante se detiene sobre los palillos, esperando ser colocado en el cuenco de arroz. La madre de Alex sostiene con firmeza, toma suavemente el trozo de pescado y lo deja en el cuenco de tuna con un movimiento tan delicado como una mano que alisa una arruga en la tela. «Come, hija, estás más delgada», dice ella. «Gracias, mamá», responde Tuna. Su voz suena tranquila, aunque su respiración se detiene un instante. El vapor del arroz se eleva. El ventilador gira con un leve chirrido. Afuera, las cigarras cantan sin pausa, tejiendo el sonido del mediodía. Entre esos ruidos familiares, la distancia entre los tres se va deshaciendo poco a poco. Esa mañana era tranquila como una pintura viva. Henry duerme en la habitación pequeña con una diminuta mano abierta sobre la manta. La casa huele a arroz recién cocido y a ropa secándose al sol. La luz atraviesa las hojas del árbol de pomelo, dejando destellos dorados sobre el suelo de ladrillo. Alex sale primero, camisa blanca, mangas remangadas, cada movimiento suyo ligero, como el de alguien que camina hacia una esperanza frágil. Abre la puerta trasera para su madre. Ella baja con su blusa marrón cargando una cesta de mimbre, atada con unas hojas de plátano. La cesta no pesa mucho, pero lleva dentro algo más profundo, una disculpa, una oportunidad, un puente. En el porche, Tuna se limpia suavemente las manos en el delantal. La cicatriz bajo su rodilla, que alguna vez fue una herida del pasado, ahora es solo un pequeño punto donde el tiempo ya ha pasado. La mujer entra al patio, la luz del sol se desliza sobre su blusa marrón, dejando una franja dorada sobre la cesta de mimbre atada con hojas de plátano. Sus miradas se cruzan, una cautelosa, la otra llena de bondad. Ese instante breve lleva consigo algo tierno como el calor que por fin encuentra refugio después de muchas temporadas de viento. Dentro de la casa, el suelo de bambú brilla limpio, la manta está doblada junto a la cama pequeña, y un florero con flores de pomelo descansa en la ventana donde la luz de la mañana dibuja trazos dorados sobre los pétalos blancos. Un espacio sencillo pero suficiente para que quien entra sienta la paz de pertenecer, como si siempre hubiera sido su hogar. Alex deja la cesta sobre la mesa en silencio y da un paso atrás, la distancia justa para que las dos mujeres puedan entenderse con la mirada sin palabras. Dentro de la cesta, los sencillos sabores del campo: berenjenas encurtidas, camarones secos y un frasco de pescado guisado en salsa espesa, una forma discreta de ofrecer cariño. Un momento de duda pasa, reemplazado por un leve gesto de asentimiento suficiente para que el aire en la cocina cambie suavemente. Y entonces todo ocurre como una danza conocida que no necesita ensayo. El fuego prende bajo la estufa de barro, el vapor se eleva mezclándose con el aroma del limoncillo y la cáscara de pomelo. El cuchillo golpea la tabla con ritmo constante, como los latidos del corazón de la casa. Alex, sentado al lado, agrega leña al fuego.
La luz se refleja en su rostro cálida como una papaya madura. El viento del verano sopla sobre el tejado colándose en la cocina con un leve silbido. Cocinan juntos sin hablar mucho. Solo se escuchan los sonidos del caldo hirviendo el cuchillo, la cuchara al rozar. Cada sonido, cada movimiento parece unir las piezas rotas de algo antiguo, dándole forma a algo nuevo más tranquilo, más completo. Alex observa a las dos mujeres y sonríe con suavidad. Entre el vapor y el aroma cálido comprende que hay puentes que no necesitan palabras, solo respiraciones compartidas y el deseo de entenderse. Al mediodía la mesa de bambú brilla como un rayo de sol que se ha quedado quieto. La sopa de pomelo resplandece con un toque ácido, el pescado guisado brilla con miel, y el plato de verduras verdes aún guarda el sonido del agua hirviendo. Un pequeño plato de chiles rojos quieto como una bandera sin viento. El ventilador lleva el aroma del arroz caliente por toda la casa, despertando recuerdos tranquilos que habían dormido largo tiempo. Desde la cama pequeña, la respiración de Henry fluye constante como el ritmo de una melodía suave. Se sientan a la mesa. Alex elige un lugar enfrente como quien aprende a presenciar algo frágil florecer ante sus ojos. El tintineo de los cuencos no es silencio sino escucha. Un gesto simple, un trozo de pescado que cae suave en el cuenco de tuna, abre puertas que habían permanecido cerradas por años. La mano de la madre toca con suavidad transmitiendo un consuelo sin nombre. La sonrisa de Alex se dibuja despacio como una luz que por fin encuentra su lugar en la pared conocida. En el jardín el sol pesa sobre las hojas, los árboles se balancean despacio. Dentro de la casa la luz dorada se desliza por cada rostro paciente y tierna. La comida termina entre el vapor del té fino como humo. Una frase guardada por mucho tiempo se deja sobre la mesa como una taza ya llena. La alegría de compartir una comida ha regresado. Y la respuesta llega ligera como el viento cuando el corazón está en paz, el sabor se vuelve más profundo. El canto de las cigarras llena el aire justo lo necesario. Henry se mueve, su respiración redonda atrae la mirada de los tres. La dureza del día se ablanda. Despierta con un pequeño bostezo y se acurruca en el hombro de su abuela. Su mano diminuta busca la manga de su camisa como aprendiendo la forma de la confianza. Una sonrisa deja ver 2 granos de arroz blanco. La risa se extiende cálida y suave lo justo para que el alma se alivie. Extienden una estera en el porche. La tarde toma el color de la miel. El jardín respira, las hojas susurran. El abanico de palma se abre y se cierra al ritmo del aire con un chirrido que recuerda al fuego antiguo del hogar. El té de hojas de pomelo se sirve. Su dulzura no viene del azúcar, sino de la forma en que fue preparado, como si guardara un poco del sol recién caído de las ramas. Ríen bajito temiendo inclinar la superficie tranquila del momento. El silencio regresa esta vez como un viejo amigo que sabe exactamente dónde sentarse. Henry gatea hasta el umbral, golpea suavemente el suelo de bambú. El susurro de despacio se convierte en un hilo invisible que marca el ritmo de sus pasos. El viento despeina su cabello, el niño se gira y sonríe, y toda precaución se disuelve como azúcar en té caliente. La madre observa a los 2 jóvenes frente a ella, uno que ya atravesó la tormenta, otro que aprende a sostenerse en la calma, con una mirada que huele a arroz, jabón y cáscara de fruta. Allí reconoce los caminos recorridos y la dulzura recién encontrada. El té se va agotando, dejando círculos color miel sobre la bandeja. Dentro, los platos limpios reflejan los últimos rayos del mediodía. La casa respira más ligera, más serena. Cuando cambia el viento, la madre se levanta, alisa su blusa, como si cerrara con hilo el borde del momento. Se propone una cita para la próxima comida, no para saldar algo, sino para continuar, para que la mesa no se enfríe después de una comida cálida.
Un perro ladra en la calle y luego calla. En el porche, Henry flota entre el sueño y la vigilia con los ojos cubiertos de un brillo dorado. Una advertencia suave pero firme queda en el aire cuando las dificultades llamen a la puerta y lo harán, no la cierres. Deja que la preocupación se comparta, así pesará menos. Dos cabezas asienten sellando el compromiso. Entre ellos, un nuevo puente ha sido tendido sin pinturas, sin adornos, solo con la promesa de cruzarlo cada día. Una pequeña polilla se posa en el marco de la ventana. Sus alas finas tiemblan apenas como si firmara el instante de paz al final del día. Recogen la estera. Alex la dobla en 3, mientras Tuna sacude el polvo con cuidado como quien despierta a un viejo amigo que solía dormir en las tardes tranquilas. Henry se frota los ojos pesados de tanta risa. La madre lo abraza y lo arrulla con una melodía que ninguna radio ha emitido jamás. El canto de la cuchara de madera del arroz hirviendo del sonido del grano lavándose en el agua clara. El cielo se tiñe del color del hueso del albaricoque. El camino frente a la puerta está cubierto de un polvo suave como una niebla antigua. Los grillos empiezan a escribir pequeñas cartas en la hierba anunciando que el atardecer ya acampó allí hace tiempo. La madre se vuelve. Su mirada basta para transmitir lo que no necesita decir. Hay consejos que no tienen voz, solo pasan por los ojos, y la respiración sobre la calma, sobre las comidas compartidas, sobre cómo mantener el corazón en paz en medio del ruido de la vida. Luego se marcha dejando tras de sí el aroma del té de pomelo y el calor de una mano que una vez descansó sobre el hombro de su hija. El coche se pone en marcha tragando los últimos destellos del sol. El silencio cae, pero es un silencio con respiración con profundidad, una quietud que sabe abrazar. Alex no entra enseguida. Se queda detrás de Tuna, su respiración roza suavemente su cabello mezclándose con el aire tibio. Henry se acurruca en los brazos de su madre, exhalando un soplo pequeño que hace creer a los adultos que lo simple siempre vale la pena vivirlo. Los tres miran hacia el camino donde las luces del coche ya se han desvanecido. Ya no hay brillo, pero queda otra luz, la que nace desde dentro, lenta y serena. Vuelven a la casa. La habitación se cubre con una fina capa de penumbra como un velo. La mesa está vacía, pero el calor aún ronda entre las tazas. El té se ha enfriado, su aroma sigue flotando en el aire. Alex enciende una lámpara pequeña. La luz cálida responde redonda cayendo sobre la mesa de bambú, el lugar donde ocurrió el almuerzo, ahora convertido en un recuerdo todavía tibio. La lámpara queda allí no solo como luz, sino como continuidad. Tuna se sienta en silencio. Alex a su lado pasa la mano por la mesa donde aún queda un rastro del calor de su madre. Nadie dice nada. No hace falta. El tiempo se vuelve lento justo lo suficiente para que el corazón alcance a darse cuenta de que por fin está en paz. Se sientan en el lugar donde antes se sentaba su madre. La silla aún guarda el calor de la tranquilidad. Henry duerme entre los dos con la mejilla apoyada en la mano de su madre y su pequeña mano tocando la muñeca de Alex, como si les confiara una tarea a ambos. Antes tenía miedo, dice Alex, no exactamente de mi madre, sino de esa distancia que no podía entender. Pero ahora esa distancia se siente como una habitación vieja, solo que los muebles han cambiado de lugar. Entonces aprenderemos a caminar otra vez en esa habitación, responde Tuna. Tropezaremos un par de veces, reiremos y seguiremos manteniendo la mesa caliente. Afuera, el atardecer se desliza por el jardín cerrando suavemente el día. Los grillos reemplazan a las cigarras tranquilos sin competir. La luz de la casa vibra en silencio. La historia se cierra en círculo, 3 personas, una mesa aún cálida como al mediodía. Sin discursos, sin adornos, solo una calma compartida completa.
Cuando se levantan, dejan la puerta medio cerrada, colocan un cuenco junto a la ventana para recibir el sol de la mañana, y sobre la mesa, entre 2 tazas de té, queda un trozo de arroz tostado, un pequeño recuerdo brillante de un día que eligió la ternura, y logró conservarla. Xin chào mọi người, khoảnh khắc định mệnh đã đến. Alex đã mang theo về trái tim mình không phủ nhận với những nhà chúng ta cùng nhất. Em có đồng ý làm vợ anh không? Nhưng nếu chúng ta người phụ nữ đã từng trải qua bao nhiêu nỗi đau quá khứ, có đủ dũng khí để mở lòng thêm một lần nữa, có chấp nhận tình yêu mà Alex đã dành chọn từ ngày đầu tiên và cùng Alex viết lên một chương mới và đầy hy vọng cho bé Ellie. Câu trả lời phía trước chắc chắn sẽ khiến mọi người nghẹt thở. Quyết định có thể thay đổi số phận của cả ba.